Bueno, muy buenos días a todos. Les agradezco a quienes nos acompañan en la actividad que vamos a tener el día de hoy. Como ustedes saben, el día de hoy vamos a tener una actividad que es un poquito más larga de lo habitual y la idea es que empecemos justamente a las 10 de la mañana y vayamos terminando por ahí de las 11:20. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañan dos expertos internacionales, el doctor Francisco Vázquez Martínez y la doctora Deyanira Ruiz de Chávez. Pero además nos acompañan en esta exposición la UNIBE, la UCIMED y la Universidad de Costa Rica. En el caso de la UNIBE estará con nosotros el doctor Cristian Blanco y estará apoyándolo Nelson Rojas, director de comunicaciones. De parte de la UCIMED vamos a tener al doctor Carlos Siri, que es el decano de medicina, y le apoyará el doctor Daniel Quiroz. En el caso de la Universidad de Costa Rica estará con nosotros la doctora Lisbeth Salazar y le acompañará el doctor Juan José Cordero. Quiero nada más recordar que cada expositor va a tener un total de 10 minutos para hacer su exposición. También quiero recordarles que estas actividades se enmarcan dentro de la Cátedra Enrique Góngora Trejos y esta será nuestra actividad 11ª. Y el tema de hoy es abordaje de las prácticas clínicas en las carreras de medicina ante el contexto de la pandemia por el COVID-19. Las experiencias que se van a compartir de parte de las universidades UNIBE, UCIMED y Universidad de Costa Rica, es importante mencionarles que son carreras que están acreditadas con nuestra agencia, el SINAES. Por supuesto que agradezco siempre a todas las autoridades de las instituciones de educación superior que nos acompañan, a los representantes de las unidades de calidad académica, directores de carreras, profesores de carreras y programas acreditados, colegios profesionales que nos acompañan, representantes de CONESUB, de CONAR y otras instituciones aliadas y también al público en general. Como les he contado, esta actividad reúne académicos de México por nuestros expertos internacionales, a quien realmente les agradezco que hayan aceptado esta invitación y que compartan hoy sus reflexiones. Están nuestros compañeros de Guatemala por la Universidad San Carlos de Guatemala y nos acompañan académicos de Estados Unidos, España, Colombia y por supuesto de Costa Rica. Como les dije, esta será una actividad un poquito más extensa y pensamos que tardará aproximadamente 1 hora y 20 minutos. También es muy importante recordarles que el evento será grabado y que vamos a estarles compartiendo el enlace en medio de nuestra página de Facebook. También debo recordarles que todas las actividades académicas están colgadas en el canal de YouTube de SINAES. Y la interacción con los expositores se llevará a cabo a través del chat. Las cámaras y los micrófonos van a estar deshabilitados, pero por el chat sí va a poder haber interacción. Nuestros expositores costarricenses van a tener un acompañante quien va a estar atento a evacuar las consultas. Finalmente, siempre les recuerdo que para nosotros es muy importante la evaluación de los eventos y pues yo les paso un enlace para que ustedes nos completen. Yo también quiero recordarles que como yo estoy en mi casa, yo tengo un par de mascotas, entonces siempre les pido que por favor me disculpen en caso de que por algún evento que es lo normal se escuche alguna de ellas ladrando. Sé que don Gerardo Mirabelli Viamonte, que es el presidente del Consejo Nacional de Acreditación, había estado teniendo alguna dificultad para ingresar. No sé, Giovanni, si usted me ayuda a identificar si don Gerardo está con nosotros. Don Gerardo, si está por ahí y si no, luego de que expongan nuestros primeros expositores, yo le daría la palabra a don Gerardo. Bueno, creo que don Gerardo no ha podido unirse por un tema de conexión. Entonces, en este momento,
voy a presentar a nuestros expositores internacionales. Quiero contarles que tenemos hoy el gusto de tener a la doctora Deyanira Ruiz de Chávez y al doctor Francisco Vázquez Martínez. Ambos son de México. Quiero contarles un poquito de la doctora Deyanira Ruiz. Su formación es médico cirujano general por la Universidad Autónoma de Zacatecas y tiene una maestría en salud ocupacional de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. E igualmente tiene un doctorado en Ciencias de la Salud en el Trabajo por la Universidad de Guadalajara. Su campo de especialización es en el área de salud laboral y cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de salud ocupacional de empresas transnacionales y más de 15 años como docente investigadora en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente, la doctora Deyanira se desempeña como docente investigador y es responsable del programa de la maestría en Ciencias de la Salud con especialidad en Salud Pública de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y nos acompaña además el doctor Francisco Vázquez Martínez, quien es médico cirujano y maestro en educación médica por la Facultad de Medicina de la UNAM y es doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM también. Su campo de especialización es la educación médica, en el que tiene más de 30 años de experiencia. Actualmente se desempeña como investigador titular y también es responsable del Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Además, don Domingo nos ha acompañado como evaluador externo en diversos procesos de acreditación en universidades costarricenses de las facultades de medicina. Les dejo entonces con el doctor Vázquez y posteriormente con la doctora Ruiz. Muchas gracias, doctores, por acompañarnos. Gracias, doña Laura. Estaríamos pendientes. La plática, les comento, la vamos a impartir de manera conjunta entre la doctora Deyanira Ruiz de Chávez y un servidor. Es una misma plática y nos interesa compartirla porque de alguna manera es producto de un trabajo conjunto y de colaboración entre la universidad donde trabaja la doctora Deyanira y un servidor. La invitación es precisamente a platicar sobre qué es lo que ha pasado en México en relación con las prácticas clínicas en carreras de medicina. Y bueno, vamos nosotros en general a darles un panorama de cómo vemos las prácticas clínicas en México desde la perspectiva que hemos venido trabajando. Adelante, Diane. Bueno, antes que nada, gracias a SINAES por la invitación a participar en este evento y felicitar al SINAES por la organización de estos eventos que son muy enriquecedores para la vida académica de todos nosotros. Yo les estoy hablando desde la ciudad de Veracruz, que es un estado de los 32 que tiene México. Como ven ahí en el mapa, en color rojo, es uno de los estados del este que son parte del Golfo de México. En este estado de Veracruz tenemos 8 escuelas, 8 de las 157 escuelas de medicina que hay en el país. Hay 5,000 de los 140,000 estudiantes de medicina y se están formando alrededor de 700 nuevos médicos de los 15,000 que se forman cada año en el país. La plática en general va a estar dividida en estos 4 puntos. Yo les voy a hablar un poco de lo que hemos venido trabajando acerca de las prácticas clínicas en carreras de medicina desde antes de que se presentara la pandemia. Y después vamos a ver la cronología de la pandemia en México y cómo esta pandemia modificó las prácticas que se venían realizando. Al final
les daremos algunas conclusiones muy generales. En cuanto a los antecedentes, es importante resaltar que cuando empezamos a estudiar esta área de la educación médica, establecimos o delineamos lo que son el deber ser de las prácticas clínicas, cómo deberían de ser las prácticas clínicas de manera ideal. Ahí tienen ustedes dos columnas. En la columna de la izquierda es un deber ser de la educación médica en los hospitales, en las unidades médicas, y en la columna de la derecha lo que sucede en realidad. En cuanto al deber ser, es importante establecer que los estudiantes de medicina van a las unidades médicas a estudiar. Aunque parezca una verdad de perogrullo, les decimos aquí en México algo evidente, algo obvio, parece ser que cuando llegan los estudiantes de medicina a los hospitales muchas veces no se les ve como estudiantes. Los estudiantes no llegan a complementar plantillas laborales, no llegan a sustituir personal médico ausente que está de vacaciones o que está enfermo. Los estudiantes no son parte, no deberían de ser parte de la fuerza de trabajo médico o de los médicos en contacto directo con los pacientes. Obviamente, cuando los estudiantes llegan a los hospitales, deben de ser supervisados en todo lo que hacen. Las prácticas clínicas, los procedimientos diagnósticos, los procedimientos terapéuticos, deben de estar estrictamente supervisados los estudiantes. Obviamente llegan ellos al hospital con un programa académico que debe de ser cumplido. Los programas escolares, educativos, los programas universitarios se elaboran con el objetivo evidente de que se cumplan. Y obviamente las jornadas en las unidades médicas deberían de estar establecidas por los créditos o el número de horas que está establecido en el plan de estudios. También resulta obvio y evidente decir que deben de recibir cuando llegan a los hospitales los estudiantes un trato digno y respetuoso. ¿Qué pasa en realidad? En realidad, ¿qué es lo que pasa en México cuando llegan los estudiantes de medicina a las unidades médicas? Y yo quiero aquí ubicarme bien. Cuando estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de estudiantes que están en los 2 últimos años de la carrera. Aquí en México generalmente son 6 años, hay carreras de 7, pero los 2 últimos años siempre son, el penúltimo es un internado, es el internado médico, y el último es el servicio social. El servicio social en México se hace cuando los médicos, entre comillas, todavía son estudiantes. ¿Sí? A diferencia de lo que pasa en otros países como Costa Rica con el servicio rural, en donde ya van titulados, aquí van al servicio social todavía sin titularse. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando internos y pasantes llegan a las unidades médicas? Pues son considerados como parte de la plantilla médica. De hecho, son muy bienvenidos. Las unidades médicas siempre están carentes de personal y están peleando todo el tiempo porque vayan estudiantes. Ahí entre paréntesis ven ustedes que alrededor del 30% de la plantilla médica en México está conformada por estudiantes. Y así está en las estadísticas. Se habla de una categoría que son oficiales, estadísticas oficiales que dicen médicos en contacto directo con el paciente, y dentro de los médicos en contacto directo con el paciente hay una subcategoría que es la de médicos en formación. Como llegan a un hospital en donde no hay médicos y llegan a completar plantilla, no siempre están supervisados. A veces van donde no hay médicos, precisamente donde nadie los puede supervisar. Hay un cumplimiento condicionado del programa académico en términos de que los programas académicos quedan subordinados al cumplimiento de las jornadas asistenciales y a las necesidades de servicio. Y hasta que se termina la jornada asistencial, puedes ir a tus actividades académicas. Todo esto en un contexto de desgaste profesional, de maltrato, de jornadas laborales de más de 32 horas continuas y de más de 80 horas semanales, frecuentemente más de 100 horas semanales.
como podemos ver en esta transparencia, de manera muy rápida y esquemática, les comento que desde el punto de vista de los derechos humanos, estamos viendo que a los estudiantes no se les respeta el derecho a la educación cuando están en las unidades médicas. Y obviamente un estudiante de medicina que no se le respeta su derecho a la educación, es muy difícil que él garantice el derecho a la atención a la salud, que respete o que garantice, que sea un garante del derecho a la salud. Y por otro lado tenemos que pues las condiciones de trabajo digno pues, del personal de salud. El personal de salud debe tener condiciones de trabajo dignos. Si los estudiantes son vistos como trabajadores, deberían de tener también derecho al trabajo. El problema es que como son trabajadores, pues, como llegan a sustituir y a completar plantillas laborales, no se les reconoce su derecho a la educación, y como son estudiantes, pues tampoco tienen derecho al trabajo digno. Y entonces ahí estamos en una gran contradicción. Para estudiar toda esta problemática en México se conformó el Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos. El Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos se conformó en la Universidad Veracruzana, en el Instituto de Salud Pública. La que sigue, de Yanira, por favor. Se formó en el 2017 y su misión es investigar y promover los derechos humanos durante el proceso de formación de médicos en las unidades médicas. Esto es bien importante. Y claro, estamos hablando de prácticas clínicas en carreras de medicina, estamos hablando de estudiantes de medicina en el contexto hospitalario, en el contexto de las unidades médicas. Y bueno, hemos elaborado una encuesta de educación médica y derechos humanos que está conformada o que averigua, la siguiente, por favor, está conformada en la que vemos nosotros el derecho a la educación, el derecho al trabajo digno, y el derecho a la seguridad y a la integridad personales. El derecho a la educación son 15 ítems los que forman la encuesta, y esto tiene como sustento, como validez conceptual, lo que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el PIDEX. Y bueno, también del derecho al trabajo. La encuesta la hemos hecho a partir del año 2018, 19 y 20. Es una encuesta en línea que se aplica a internos, pasantes y residentes. Y es una encuesta que obviamente no es obligatoria, sino que los estudiantes la contestan de manera voluntaria. La siguiente, por favor. Bueno, es la que sigue, es la encuesta en línea. Y esos son algunos de los productos que ustedes pueden encontrar en la página del OBM, en la página electrónica, en donde están publicados los resultados que hemos obtenido. Adelante, continúa a partir de este punto la doctora Deyanira. Sí, gracias, doctor. Nada más verifico que tengo el micrófono activado. Sí, señora. Sí, doctora. Perfecto. Sí. Bueno, continuamos con la presentación. Y muchas gracias. Gracias a SINAES, que nos ha dado la oportunidad de compartir con ustedes los resultados de esta colaboración, de este proyecto que tenemos con la Universidad Veracruzana. Yo les muestro ahora el mapa donde está ubicada la Universidad Autónoma de Zacatecas, en un estado de Zacatecas Centro Norte, y bueno, algunos de los lugares emblemáticos de la ciudad. Doctora, ¿sí? Disculpe que le interrumpa, no se está proyectando en la pantalla la presentación por cualquier cosa. No se preocupe mientras la va buscando y la proyecta. Iba a presentar, ¿verdad, doctora? Sí, voy a continuar, pero no sé ahora qué pasó, pues. Voy a ver. Sí, no se preocupe. No se preocupe, eso pasa. Pasa sobre todo cuando estamos al aire. Sí, ya la encontré. Perfecto.
Bueno, les comentaba de este proyecto que les vamos a presentar resultados de 2 encuestas que hicimos antes de la pandemia y ahora ya en este junio 2020 durante la pandemia, porque hay resultados interesantes que nos dejan ver algunas diferencias que sucedieron y que justamente pues se violenta el derecho a la educación. Y tenemos pues que nuestro primer corte de evaluación fue en julio 2019 con estos médicos internos que se encuentran en hospitales. La encuesta fue en línea a través de OBM y vemos pues que en diciembre de 2019 aparecen los primeros casos de COVID en Wuhan, China. Para el 27 de febrero ya teníamos el primer caso en México. El 11 de marzo la OMS declara formalmente toda esta situación como una pandemia y para el 24 de marzo empiezan los cuestionamientos de la permanencia de médicos internos en las unidades médicas durante la fase 1. Recordemos que la fase 1 se refiere a estos casos, a la ocurrencia de casos de manera importada. Para el 30 de marzo vemos que México finalmente declara una emergencia sanitaria, toda esta situación del COVID, y para el 6 de abril las universidades estaban revisando el retiro de los médicos internos de las unidades médicas. Como vemos, en el mismo mes de abril se cuestionaba o se revisaba la situación de reincorporar a los médicos internos. Toman la decisión instituciones educativas e instituciones de salud del poder pues regresar a este recurso. Sí me disculpo por esta disfonía que me aparece por una cirugía en laringe, entonces mil disculpas. Para el 28 de abril tenemos que se revisan las condiciones en las cuales van a regresar los médicos internos y finalmente el 1 de mayo ellos continúan con sus tareas dentro de los hospitales. Aprovechamos pues que ya en mayo ellos habían regresado para hacer la siguiente encuesta realizada en junio de este año. Entonces, como verán, tenemos dos encuestas, una que la tomamos en julio 2019 y otra en este año, y le vamos a decir antes de la pandemia y ahora en la pandemia. Entonces, tenemos estudiantes con las mismas características de la misma universidad que se toman las encuestas en el mes de julio y la muestra, doctor Domingo, si usted me ayuda, por favor, mejor, porque no sé, tengo ahorita, amaneció muy diferente el clima en Zacatecas, ayer estuvo lloviendo y no sé si esto está interfiriendo también en mi voz, que me ayude mientras me recupero en hidratar. Claro que sí, Deyanira, con mucho gusto. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, las 2 muestras que corresponden a internos, de los que se levantó en julio de 2019 son 154 y en junio del 2020 124. Vean el promedio de edad, la edad es la misma y las características, el estado civil también básicamente es la misma población. Son 2 generaciones de internos sucesivas. Vamos a describirles con detalle los resultados del derecho a la educación. No nos da tiempo para ver el derecho al trabajo y el derecho a la integridad, pero en cuanto al derecho a la educación, ahí ven ustedes el porcentaje de presencia de ítems favorables al derecho. Obviamente el porcentaje ideal es que en los ítems favorables es que sea del 100%,
El 100% de los estudiantes deberían de sentir un ambiente de cordialidad y respeto dentro de la unidad médica. El 100% deberían de priorizar el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la demanda de atención, algo que platicábamos hace rato. El 100% debería de recibir apoyo para asistir a las actividades académicas. El 100% de los profesores deberían de atender a los estudiantes de manera presencial o a distancia, supervisarlos. El 100% debe de asistir, de los profesores deben de atender a los estudiantes con respeto y paciencia. Y bueno, ahí tienen ustedes 9 ítems favorables y ven ahí en la segunda columna el resultado del 2019 en porcentaje y del 2020 y en cuáles encontramos que hay diferencias estadísticamente significativas. No son muchas, en el ítem 4 es recibir apoyo para asistir a actividades académicas, hubo más apoyo para recibir. En el ítem 5 hubo una disminución, ¿no? Los profesores en las unidades médicas parece que estaban más preocupados por otras cosas, obviamente, por la pandemia que por atender estudiantes. La asistencia que brindaron los profesores en la unidad médica fue con respeto y paciencia. Yo creo que aquí influye mucho el que durante prácticamente un mes los internos no estuvieron en las unidades médicas. Y bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Esta es la misma, en cuanto al derecho a la educación, en la siguiente podemos nosotros ver otros de los ítems que exploramos, también favorables. La que sigue, de Yanira, por favor. Doctora, por cualquier cosa, tiene el micrófono apagado si quiere hacer alguna intervención. Doctora, qué pena, aún tiene el micrófono apagado. Bueno, les sigo platicando. También hay unas, si no tienen inconveniente, doña Laura, continúo. Claro. Dentro de la encuesta también tenemos ítems desfavorables, que obviamente el ítem desfavorable es el ítem que de alguna manera debe de tener una presencia del 0%. Dentro de los ítems desfavorables tenemos por ejemplo, el recibir tratos discriminatorios por mi género, apariencia o cualquier otra característica personal, el cometer errores diagnósticos y terapéuticos por falta de supervisión y el cometer errores diagnósticos o terapéuticos por falta de competencias clínicas. Dentro de estos ítems no hubo diferencias entre la encuesta del 2019 y del 2020. Sin embargo, llama mucho la atención que el porcentaje de errores, tanto por falta de supervisión como el porcentaje de errores cometidos por falta de competencias clínicas, se mantiene más o menos similar en el 30%. Recuerden que aquí la idea es que no haya errores o no haya presencia de este indicador. Entonces vemos que los errores de alguna manera continuaron durante tanto antes de la pandemia como después de la pandemia. Entre las conclusiones que nosotros podemos sacar es que primero que en México no hay un protocolo de actuación en educación médica ante emergencias sanitarias. Ya no hablemos únicamente de situaciones de epidemia o pandemia, sino ante desastres naturales y emergencias similares.
no tenemos protocolos. Lo primero que se nos ocurre es muchas veces pues mandar a los estudiantes a su casa, se suspenden actividades y me parece que en muchos casos, por ejemplo aquí desde donde yo les estoy hablando, que es una zona de huracanes y ciclones, pues bueno, frecuentemente se suspenden clases y los estudiantes se van a sus casas. Sin embargo, creo que debería de haber un protocolo de actuación. No todos los estudiantes están en las mismas condiciones. No es lo mismo hablar de un estudiante de primer año que un interno o un pasante. Como segunda, y bueno, tendríamos que tener protocolos, ojalá que pronto los construyamos. ¿Qué debemos de hacer con la educación médica en situaciones de emergencia, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los estudiantes? ¿Qué tienen que hacer los profesores? Más allá de recurrir a la virtualidad para tratar de normalizar el cumplimiento del plan de estudios. La segunda conclusión es que pues, no hubo muchas diferencias entre la medición del 19 y del 20. Mejoraron algunos indicadores, pero también vemos que se empeoraron algunos otros y sobre todo que tienen que ver con esta cuestión que es muy preocupante antes y durante la pandemia, que no tiene nada, que no hubo ningún cambio en cuanto a la comisión de errores. Entre paréntesis, les quiero comentar que en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos frecuentemente, de hecho hace 8 días acaba de sacar otra recomendación por esta situación, que los pacientes son violentados en las unidades médicas, van a la comisión hace la averiguación y frecuentemente el resultado es los estudiantes actuaron sin supervisión y cometieron errores que perjudicaron, a veces son hasta significan la vida del paciente, ¿no? Y como tercera conclusión, creo que es muy importante, y en el contexto del SINAE es un poco más, en términos de que la calidad de la educación superior está estrechamente relacionada con el respeto y la garantía de los derechos humanos. No podemos nosotros hablar de que hay un programa educativo de calidad si sus estudiantes y sus profesores no tienen garantizados sus derechos a la educación y a una vida digna. Creo que esto sería por lo pronto. Gracias, muy amables. Muchas gracias, doctores. La doctora Yanira, yo sé que qué pena que seguro se afligió por lo de la tos. No se preocupe, eso pasa. Así que aquí todos estamos aprendiendo. Creo que sobre todo es muy importante las conclusiones a las que se hace referencia el doctor en el sentido de el carácter no reactivo que deberíamos de tener, ¿verdad? Y que la pandemia justamente nos pone en alerta de qué protocolos, bueno, en este caso por el tema del COVID, pero qué hacemos, todo lo que se refiere a sistemas educativos frente a una situación que se nos ha presentado de esta manera. Muchísimas gracias a la doctora Yanira y al doctor Francisco. Vamos a esperar luego en el periodo de preguntas si hay algún tema que nuestro público quisiera plantear. A continuación, le voy a dar la palabra a la UNIBE. Quiero agradecerle a don Cristian Blanco, quien es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Iberoamérica, y quien va a hacer la presentación a partir de este momento. Doctor, le doy la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias al SINAES por organizar esta actividad tan importante entre nosotras, las universidades costarricenses que damos e impartimos la carrera de medicina, y tener también la participación de las hermanas universidades mexicanas en este foro académico. Vamos a comenzar. Voy a compartir la presentación en este momento. Me indican si pueden verla. Perfecto, doctor. Nada más ahí si puede ponerla en modo presentación. Ajá, ¿estamos? Perfecto, doctor. Bueno. Listo. Adelante. Para UNIBE, pues es realmente un honor poder participar y compartir, yo pienso, estas experiencias de una situación tan inédita en estos momentos actuales, ¿verdad? Un resumen muy pequeño sobre nuestra institución. Somos una universidad especializada en ciencias de la salud. Tenemos 4 facultades: medicina, farmacia, psicología y enfermería.
una escuela de posgrados, donde tenemos maestrías en enfermería en cuidado intensivo, gerencia hospitalaria, neuropsicología, psicología educativa. Tenemos además un hospital afiliado, que es el Hospital UNIBE. Nuestra carrera es bachillerato y licenciatura en medicina y cirugía. Tenemos los 2 grados. La malla curricular está compuesta de 53 cursos distribuidos en 13 cuatrimestres más el año de internado rotatorio universitario, en que sí tenemos diferencias con respecto a la formación en México, donde ya el estudiante después de este internado pues ya se constituye después del proceso de inscripción al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, pues como un profesional habilitado para el ejercicio. Estamos acreditados ante el SINAES desde el año 2009 y estamos ahorita en un proceso de nuestra segunda reacreditación. Además, la universidad cuenta con el Centro Internacional de Simulación y Entrenamiento Clínico, CISEC, el cual tiene una autorización por parte del Ministerio de Salud para la consulta de medicina general y medicina especializada. Esto aparte de nuestro hospital afiliado, tenemos un espacio que cuenta con los permisos y las habilitaciones para la atención de pacientes en este tipo de consulta. Creo que un aspecto importante también a la hora de conversar y reflexionar sobre el abordaje de las prácticas clínicas en medio de este contexto de la pandemia es ver las escalas. Esta situación que estamos hoy conversando no es una situación solamente de nuestro país, hay escalas globales, no solamente la parte educativa, podemos ver la parte económica, la parte social, y que están todas las universidades y las facultades de medicina pues, en un contexto muy similar, ¿verdad? Tanto en Europa, en Lejano Oriente, en toda América Latina. Nosotros precisamente el 23 de julio tenemos un conversatorio entre universidades españolas y latinoamericanas, donde los decanos vamos también a compartir nuestras experiencias, nuestros aprendizajes durante esta etapa, que realmente ha sido muy rico para no solamente mejorar la calidad, sino también ir aprendiendo sobre los aspectos educativos cuando surgen este tipo de situaciones, que en este caso pues es una enfermedad infectocontagiosa, pero también podría ser eventualmente hasta un desastre natural. Entonces tenemos escalas globales, las escalas locales ya a nivel de Costa Rica, que mencionaré algunos detalles en una diapositiva posterior, y finalmente las escalas individuales que tienen que ver con el entorno del estudiante, del médico interno, de los profesores, y aspectos que muchas veces no tenemos el control total, ¿verdad? Y que tienen que ver con la autodeterminación de las personas con respecto a una situación. Nosotros como universidad, y creo que ha sido algo que hemos vivido todas las universidades, nosotros por lo menos a la hora de ver la cronología de los eventos, lo tenemos como en 3 fases. La fase 1, en este abordaje del binomio entre el COVID-19 y la carrera de medicina, fue la respuesta inmediata ante la contingencia. ¿Por qué? Porque habíamos iniciado un cuatrimestre presencial, un cuatrimestre regular, como siempre lo hacemos en la universidad, en UNIBE, y nos topamos de imprevisto con esta situación. ¿Qué hacemos? Y hubo que realmente, por un lado, asegurar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un tema de máxima responsabilidad, tanto de la facultad como de la universidad. No podíamos nomás parar y decir, bueno, es que tenemos que esperar a ver qué pasa, o si se despejan los nublados del día. Eso no puede suceder. Y bueno, tuvimos que dar un traslado inmediato de todo lo que era la docencia presencial tradicional al espacio virtual. UNIBE desde hace varios años había estado desarrollando pues, una amplia plataforma digital con varios proyectos de investigación educativa, entre ellos un proyecto muy interesante que es el Dioscórides, que trata precisamente de investigar aspectos relacionados a la innovación académica y el impacto en la calidad del aprendizaje. Luego de esa fase 1, ¿verdad? De contingencia inmediata, de poder conversar con los profesores, lo cual nos llevó a una relación muchísimo más estrecha. Yo como decano puedo decir en este momento que conozco más a mis profesores después del COVID que antes, ¿verdad? Teníamos buena relación, pero el COVID nos llevó a conocernos más, precisamente, llevarnos a conocer, digo yo, más íntimamente los cursos, la esencia inclusive curricular de algunos cursos, que fue algo que nos llevó realmente a mejorar algunos aspectos para futuro. La fase 2, una vez que ya concluimos el primer cuatrimestre, pues teníamos una situación en la cual el COVID, pues con su situación cambiante, había que ver qué tomábamos o qué decidíamos al respecto, y tomamos la decisión, después de un análisis muy profundo, de virtualizar la oferta académica
No en todos los cursos, pero sí en la mayor parte de los cursos. Fue también un tema de análisis muy profundo con los profesores. ¿Por qué? Porque obviamente hay limitaciones con el tema de virtualizar y también hay oportunidades. Entonces había que tomar un balance entre ambas cosas. Todo también lo voy a explicar en otra diapositiva. Luego la fase 3, que digo yo que es una fase en la que no sabemos cuándo vamos a terminar, que es precisamente después de hacer todas estas migraciones del ambiente presencial, tradicional, magistral de nuestras escuelas de medicina a un aspecto virtual en donde tenemos que incluir estas prácticas clínicas, ya sea de manera semipresencial, controlada, cumpliendo con los dispuestos, por ejemplo, por las autoridades sanitarias, y también pensando en el bienestar de los estudiantes y sus familias. Y quiero hacer un paréntesis también para retomar lo que dijeron nuestros compañeros mexicanos. Y es algo muy importante que en Costa Rica no debemos perder la perspectiva. Los estudiantes de medicina no son profesionales habilitados. Son médicos en formación, por supuesto, pero no son profesionales habilitados y no están cubiertos por el Código de Trabajo ni por otras garantías laborales como sí lo tienen un médico graduado e inscrito. Es algo muy importante. Igual aplica para el médico interno. En realidad son estudiantes dentro de una carrera y son médicos en formación, pero que todavía no están habilitados. Esta fase 3 que les estoy mencionando, pues es la convivencia del modelo pedagógico que hemos estado impulsando con este proceso de virtualización en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque no sabemos ahorita a ciencia cierta si vamos a tener ese pico grande que nos indicó la OPS hace unas semanas en octubre, cómo nos vamos a comportar para diciembre, cómo vamos a comportar para el próximo año. Recordemos además que en Costa Rica el tema de la práctica clínica asistencial, en el caso de las carreras de medicina, depende de manera exclusiva prácticamente de la seguridad social, de la Caja Costarricense de Seguro Social, a través del CENDEIS y la aprobación de los respectivos campos clínicos a través de las diferentes unidades académicas que están en los hospitales acreditados o con permisos para ejercer esta actividad docente. Y otra parte importante de esta convivencia, que llamo yo de largo, mediano plazo, ¿cómo lo vamos a hacer? Es una evaluación permanente de las acciones académicas, porque estamos aprendiendo cosas nuevas todos los días, no solamente del COVID, ¿verdad? En el sentido de enfermedad, sino también de la relación con nuestras carreras. Y aquí hago un paréntesis también, porque bueno, no estamos en este momento hablando de la carrera de medicina, pero imagínense ustedes, por ejemplo, en el caso de la carrera de odontología, el riesgo también que implica, pues prácticamente la enseñanza sucede muchas veces hasta la hora de la práctica en el espacio anatómico bucodental del paciente. Dentro de este binomio había una serie de ámbitos que también había que explorar y teníamos que ver cómo abordar. Los docentes, importantísimo. Como lo dije antes, el tema de conocer más a profundidad los cursos, conocer la opinión de ellos ante la situación y contar con el apoyo permanente. ¿Por qué? Porque un coordinador o un tutor del estudiante. No sé si me siguen viendo la diapositiva o se fue la imagen. ¿Me escuchan? Doctor, sí, doctor, se fue la imagen, pero yo aprovecho justamente para decirle que le voy a dar 3 minutitos más, porque no, para que usted lo tenga, pero no vemos en este momento ahí sí, doctor, perfecto. Ok, listo. Algo nos pasó que se nos fue. Vamos a ver. Aquí vamos a ir un poco más rápido, pues obviamente un análisis y una reflexión curricular, ya lo mencioné con los coordinadores de los cursos, la capacidad de la universidad para la implementación de soluciones didácticas y tecnológicas, las plataformas tecnológicas que se tienen que utilizar para este abordaje de prácticas, el marco regulatorio jurídico nacional, que en ese sentido CONESUB nos brindó la oportunidad y de poder continuar con el proceso educativo dentro de esta situación de pandemia para estas prácticas clínicas asociadas a espacios virtuales o semipresenciales de aprendizaje. Muy importante tomar en cuenta ese balance también, que lo discutimos muchísimo, entre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. No podemos tampoco pretender evaluar como evaluamos de la manera presencial, tradicional. Efectivamente, también tenemos que hacer un análisis de la evaluación, cómo la vamos a realizar,
y las estrategias pedagógicas en el sentido de las prácticas, el paciente estandarizado, la telemedicina, en este caso nosotros al contar con un hospital afiliado, el portafolio de procedimientos que deriva del perfil de egreso del médico y el paciente real en ambiente controlado, como lo mencionaba al principio, al contar con un espacio habilitado para la atención de pacientes. Contar con todo este equipo maravilloso de médicos especialistas que han venido trabajando con nosotros y unas lecciones tempranamente aprendidas sobre la implementación de estas prácticas clínicas es lo fundamental del trabajo en equipo, ¿verdad? El ejercicio autocrítico y reflexivo de los cursos, de las prácticas derivadas y que todas las acciones nuestras tienen que estar centradas en el estudiante y en la calidad del aprendizaje. Es algo que hemos aprendido en estos últimos meses y quiero aprovechar ahora en este momento para compartir un breve video que resume parte de las acciones que se han implementado desde esta plataforma tecnológica de la universidad. Vamos a ver si se puede ver el video, que es un video corto. Es un ejercicio de mejora, de autoconocimiento de las escuelas de medicina, de conocer nuestra capacidad realmente de respuesta. Como digo, hoy estamos atendiendo el tema del COVID-19, pero Costa Rica está en un área sísmica, en un área de huracanes. Podríamos tener en un año un tema de un desastre natural, igual teníamos que movilizar realmente la estructura académica de las carreras precisamente a una respuesta ante estas eventualidades que nos pueden suceder. Creo que el compañero Nelson no se nos va a poder presentar, parece ser que no está conectado ahorita en este momento, pero quiero finalizar, como le digo, tomando en cuenta estos aspectos esenciales, ¿verdad? Y el compromiso del equipo de trabajo, del cuerpo docente, ¿verdad? De los estudiantes y de un actor social muy importante también, como son los padres de familia, que en estas últimas épocas tienen un papel muy, muy fundamental en el desarrollo de los estudios superiores de sus hijos. Así que agradecerles al SINAES la participación como tal. Y bueno, estamos aquí para compartir luego la presentación o cualquier otra pregunta que surja. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la universidad por esta presentación, que conforme también decían los doctores que nos acompañan desde México, evidentemente el tema de los protocolos, no solo para el COVID, pero sí nos hace una llamada de atención de cómo vamos a tener que planificar ante estas eventualidades. Muchas gracias, doctor Blanco. Y ahora le doy un saludo al doctor Carlos Siri Adema, que es el decano de medicina de la Universidad de las Ciencias Médicas, UCIMED, quien va a estar acompañado por el doctor Daniel Quiroz. Doctor Siri, tiene usted la palabra y como nos corrimos un poquito de tiempo, tiene hasta las 10:58, así que adelante. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Laura, muchas gracias
por darnos la opción de participar. Un saludo nuevamente a nuestros amigos de México, al doctor Vázquez, a la doctora Ruiz y a los compañeros de Costa Rica, tanto ahí como en soporte en SINAES, y a los que nos están atendiendo en este momento desde distancias. Vamos a comentar un poco sobre lo que ha hecho UCIMED en esta crisis generada por esta pandemia mundial. Y lo que vamos a presentar específicamente es una acción muy importante que hemos implementado con más fuerza en estos últimos meses, que es el programa de paciente estandarizado. UCIMED, como ustedes bien saben, pues es una universidad especializada en carreras de salud. Ya nosotros teníamos desde hace muchos años una plataforma digital, ¿verdad?, de herramienta digital para poder dar apoyo a las actividades académicas, principalmente en los alumnos que ya estaban en esos últimos años inmersos en la actividad clínica en los hospitales, mayormente de la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero bueno, desde el 9 de marzo, cuando se empiezan a dar las órdenes por parte de las autoridades nacionales de salud para el retiro de los estudiantes de los diferentes centros de salud, entonces la universidad implementa con más fuerza el uso de la herramienta digital en todos nuestros programas. Entre ellos, pues tenemos la implementación del programa de paciente estandarizado, que es un programa que no nace de UCIMED, sino que es un programa que ya está reconocido en diferentes ámbitos, ¿verdad? Tenemos la experiencia del doctor Barros en los años 60 y de ahí donde él lo empieza a implementar y agarra mucha fuerza en los años 70 y 80. Nuestra universidad ya tenía una cierta experiencia con el PPE desde hace 5 años, que se había implementado en nuestro centro de simulación UCIMED, pero ante esta nueva realidad que nos ha obligado el COVID-19 a implementar, entonces este programa toma mucha más fuerza y mucha más protagonismo en estos cursos, principalmente donde teníamos rotación clínica. Recordar pues que en Costa Rica las rotaciones clínicas comienzan un poco más temprano que lo que hemos visto que nos expuso el doctor Vázquez en México. En nuestro caso, desde el 5º semestre, nuestros estudiantes cuando ya entran en la materia en la cátedra de semiología, hasta el 9º semestre. Entonces vean que son 2 años y medio que ellos participan en los hospitales. Posteriormente al retiro de los estudiantes del sistema de salud, empezamos rápidamente con una planificación para poder cumplir con lo que eran las rotaciones clínicas en estos centros. Y bueno, la planificación se da involucrando múltiples actores, desde rectoría, vicerrectoría, el equipo de decanatura, el excelente equipo de simulación que tiene una gran experiencia de muchos años, siendo el primer centro de simulación que se implementó en Costa Rica en una universidad, y la unidad de aseguramiento de la calidad. Nos vimos abocados a hacer una amplia revisión bibliográfica para que no dejar por fuera ningún detalle sobre este programa del PPE. Obviamente que una vez que decidimos implementarlo, empezamos a hacer reclutamiento, inducción de los pacientes estandarizados, acondicionar un espacio físico. Eso tiene que ser en un tiempo récord. Ahora, pues, para el 2º semestre ya tenemos una modificación estructural de infraestructura en UCIMED para poder cumplir con este programa porque además tenemos que cumplir con condiciones de espacio físico, de aforo, al 50% o menos, temas de climatización, de ambientación de los sitios
para que reflejen un ambiente hospitalario, y por supuesto que la elaboración de los escenarios en las diferentes cátedras, que tienen que ser escenarios de mucho detalle para tratar de que no quede por fuera ningún elemento y que sean elementos imprevistos. Iniciamos la ejecución del PPE formalmente el 1 de junio del 2020 en esta modalidad más amplia, no en la modalidad que teníamos desde hace 5 años, sino que en una modalidad ya completa, abarcando todos esos cursos clínicos desde quinto semestre hasta noveno. Eso involucra semiología, medicina interna, cirugía, psiquiatría, ginecología y salud comunitaria. No se abarca la parte del internado, porque el internado se realiza exclusivamente en los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Obviamente que el equipo docente del Centro de Simulación de UCIMED, que ya tiene su experiencia y está certificado plenamente, es el que nos da el apoyo principal. Incorporamos la participación del especialista, de los especialistas que normalmente laboran en el Sistema Nacional de Salud, muchos de ellos docentes de mucha antigüedad en UCIMED, y hacer la contratación de estos pacientes estandarizados, que en el caso de UCIMED, a diferencia un poco de lo que podemos regularmente ver a nivel internacional, el paciente estandarizado tiende a ser más un actor, no médico. En el caso de UCIMED, nuestros pacientes estandarizados son médicos. Entonces, tenemos como un equipo médico alrededor de la elaboración y del cumplimiento de esos escenarios clínicos, que está conformado por ese trinomio, que es el equipo docente del centro de simulación, el médico, en caso de UCIMED, que son médicos generales, haciendo la función de paciente estandarizado, por lo cual pueden aún más representar las enfermedades, y el especialista. Bueno, yo les digo a mi equipo de decanatura y al equipo del centro de simulación que nunca antes habíamos tenido tal acompañamiento de un equipo profesional hacia el estudiante. Entre las fortalezas que podemos ver en el programa, que puede ser que sean incluso más que las que les estoy presentando en esta diapositiva, que es primero una estandarización de los temas clínicos a manejar por cada cátedra. Es decir, normalmente los estudiantes, cuando acuden a los centros de salud, a los hospitales, muchas veces los temas que ellos ven dependen de lo que suceda en el día, y queda mucho la situación de aleatoriedad o de la suerte en este caso, ¿verdad? Cuando rotábamos en los hospitales, algunos teníamos la fortuna de ver un paciente con sangrado digestivo alto o un paciente con una quemadura extensa recién ingresando, pero otros no tenían esas situaciones, ya que rotaban en otros hospitales y tenían oportunidad de ver otros casos clínicos que tal vez los demás no tenían oportunidad. En este caso, eso se obvia porque tenemos una estandarización completa de los temas en las diferentes cátedras, que son los temas principales que los médicos generales deben abordar. También tenemos posibilidad de estandarizar a los mismos pacientes que están, los médicos pacientes que están trabajando en los escenarios clínicos, fungiendo ya sea como pacientes mismos o incluso como familiares de un paciente, en cuanto a las respuestas que deben de dar, la representación que tienen que hacer, o el moulage que se les realice por parte de los expertos del centro de simulación en este caso. Entonces hay una uniformidad, porque los escenarios corren simultáneamente, el mismo escenario corre simultáneamente en los diferentes grupos, ya que nuestros grupos de estudiantes, que suelen ser grandes, no pueden estar todos reunidos en un mismo espacio, porque
físicamente por infraestructura y por aforo no puede darse esta opción. Entonces tienen que dividirse en grupos pequeños y todos los escenarios corren al mismo tiempo con esos grupos. Entonces los estudiantes deben de poder recibir la misma información si están en un espacio con un paciente y un tutor o en otro espacio, sin excluir que, pues, lógicamente hay aspectos propios del individuo que está representando el cuadro clínico que en este momento se está analizando. Obviamente que se promueve la seguridad, en este caso, de los pacientes reales de los centros de salud, ya que no están expuestos a tanta gente en su atención, así como la seguridad de los mismos estudiantes que no se ven expuestos a enfermedades como en este caso la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, el COVID-19. Promovemos también el desarrollo mucho más fuertemente que en lo que podría ser un escenario real de un hospital, de la comunicación y las habilidades blandas. Aquí no importa si el estudiante se equivoca, eso no tiene ninguna relevancia, porque el asunto en este caso es tratar de ir corrigiendo los errores de comunicación y de habilidades blandas, haciendo el ejercicio prácticamente con todos los estudiantes. Todos los estudiantes tienen la oportunidad de preguntar o de dar un diagnóstico diferencial o de dar una noticia buena o mala a un paciente estandarizado, sabiendo de que si lo hace bien o lo hace mal, pues hay oportunidad de hacer una corrección y en ese sentido no sucede como normalmente tenemos la experiencia en los hospitales, que muchas veces el protagonista es el de especialista y no el estudiante. El estudiante se mantiene en muchas ocasiones como un simple observador de la experiencia que está sucediendo en un ámbito real de salud. Y obviamente que garantizamos el avance de los estudiantes en la carrera de medicina, porque la parte teórica la tenemos perfectamente cubierta con nuestra presencialidad usando herramientas digitales, pero no tenemos la cobertura o el dominio de los espacios clínicos en la caja del Seguro Costarricense, de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es el que nos presta esos espacios. Obviamente que tenemos muchos retos y a veces los retos son insospechados, porque en el día a día, en esta pandemia, podemos tener cambios sustanciales. No es lo mismo esta semana que hace 15 días. Y pues tenemos que mantener el programa funcionando de manera óptima en estas condiciones de emergencia. En esta última semana en Costa Rica hemos experimentado, pues por orden de las autoridades de salud, un recrudecimiento de las condiciones de cuarentena, ¿verdad? Donde no hemos podido desplazarnos como lo estábamos haciendo anteriormente. Entonces, tenemos que ver las opciones más viables para poder mantener estos programas sin ir riñendo con las decisiones que toman nuestros directores en salud nacionales. Desarrollamos obviamente que la rotación de manera óptima por medio de trabajo en equipo. Ya vemos que tenemos ese trinomio entre especialista, el médico del centro de simulación UCIMED y el médico general que forma parte de este paciente estandarizado, pero además un equipo de logística alrededor, tratando de hacer que los escenarios corran de la mejor manera, limpieza, equipo de orientación a los estudiantes, etc. Hay un equipo importantísimo de trabajo detrás del programa del PPE. Mantener, pues, sí, con el tiempo la mejor calidad y variedad de los escenarios. Los escenarios no pueden ser siempre los mismos, tienen que ir teniendo variaciones para que los estudiantes no se pasen la información entre unos y otros. Obviamente que ellos se comunican rápidamente y al hacer esta variación, pues el programa siempre se mantiene con esa frescura que nosotros necesitamos que se mantenga. En nuestra visión al futuro, pues
Creo que esto definitivamente va a dar pie a la implementación de los exámenes clínicos objetivos estandarizados o ECOES, que son muy necesarios en la evaluación de los estudiantes y con la experiencia con el paciente estandarizado en esta forma tan generalizada como lo hemos estado haciendo, pues definitivamente que esto se va a dar, ¿verdad? Y definitivamente que estamos convencidos que esta modalidad de rotación o de aprendizaje va a ser una modalidad complementaria a la práctica clínica, nunca la va a sustituir la práctica clínica en los diferentes hospitales, pero para mi parecer y el equipo de UCIMED, esto vino para quedarse, esta modalidad del PPE, y va a ser una preparación para el ingreso al ámbito clínico real con pacientes reales en el Sistema Nacional de Salud. Conclusiones que nos permite esta situación nacional, pues que sí brindamos una mayor seguridad a los pacientes y a los diferentes actores que normalmente están involucrados en las actividades clínicas. Es una alternativa muy viable, muy favorable ante una situación de emergencia sanitaria o algún otro tipo de emergencia que pueda suceder, y que definitivamente, pues como bien se dice, pues las crisis impulsan grandes soluciones, y hemos visto que esta crisis ha dado rápidamente pie a una solución, a una actividad que tal vez no la sospechábamos que podía resolverse de esta manera, y para implementar otro tipo de programas en el futuro. Y esa es nuestra participación por parte de UCIMED. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le vamos a dar la palabra a la Universidad de Costa Rica. Nos acompaña la doctora Salazar y el doctor Cordero, a quien les doy la bienvenida. Mientras tanto, a las personas que van a participar, les hemos ido compartiendo las preguntas que al finalizar la presentación de la Universidad de Costa Rica voy a repasar para que tengan la oportunidad cada expositor de abordarlas. Doña Lisbeth y don Juan José, bienvenidos, y tienen ustedes la palabra a partir de este momento. Muchas gracias, Laura, de verdad, por este espacio que nos brindan, y saludos al doctor Vázquez, porque él estuvo acompañándonos hace un tiempito en nuestra reacreditación. Me acompaña el doctor Juan José Cordero, que es nuestro profesor en el Departamento de Bioquímica y Farmacología y miembro de la Comisión de Docencia. Y además también nos ayuda con el examen del IPOM, ¿verdad? El examen que tenemos y el examen de incorporación o equiparación. Nosotros somos la primera universidad del país, ¿verdad? Y desde 1947 que se constituyó se empezó a hacer toda la parte legal de la constitución de la Escuela de Medicina. Desde el artículo 5 se evidenció y se planeó siempre que todas las instituciones de beneficencia y asistencia pública del país, como hospitales, unidades sanitarias, maternidades, dispensarios, preventorios, sanatorios, asilos, todo lo que existía en ese tiempo, estaban en la obligación de prestar a la Escuela de Medicina toda la cooperación que ésta solicitara, y debería permitir que tanto sus profesores y alumnos de la misma puedan hacer allí sus estudios y sus investigaciones y prácticas necesarias. O sea, desde el inicio se vio la importancia en la formación del médico, de la rotación clínica y de su formación y preparación. Esto, pues, para nosotros ha sido muy importante. No se ve la presentación. Sí se ve perfecto, nada más si la puede poner en el modo de presentación, que está en la barrita inferior de su pantalla. Es porque se ve el resto de las diapositivas. Si usted se acerca ahí, hay una pantallita. Y tal vez, doctora, cuando baja digamos, en la barrita inferior, no, ahí la dejó de compartir. Puede volver a marcarla. Buscarla donde la tenía en el escritorio. Ahí se ve, doctora. Perfecto, listo. Adelante. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, aquí se ve desde sus inicios, ¿verdad?
nuestro edificio de la Escuela de Medicina, que luego se convirtió en facultad porque empezaron a formarse las otras carreras de salud en el país. O sea, nosotros hemos sido la primera y tenemos bastante experiencia en la formación de los médicos en el país y hemos participado también en la constitución del sistema de salud costarricense. Durante estos casi 70 años de formar médicos tenemos casi 4.777 médicos graduados. Tenemos 3 acreditaciones y hemos concluido en el 2017, cuando tuvimos la dicha de tener al doctor Vázquez por aquí, nuestra segunda reacreditación. Nuestra plantilla son cerca de 850 docentes. El total de acreditaje, porque fue la primera carrera de medicina, se constituyó con 258 clínicas, 258 créditos. De estas, el 19% de la formación es en el área básica, que es fundamental en la formación de los médicos, pero el área preclínica y el área clínica constituyen, como ustedes ven, casi un 80% de la formación nuestra. O sea, la formación clínica es sumamente importante y es para nosotros responsabilidad que nuestro egresado salga bien formado, porque son los que van a atender la salud del país y la salud es un derecho en el país que se tiene que respetar y también tener calidad de formación. Entonces, al momento tenemos en el área clínica 430 de los 836 estudiantes activos que tenemos hasta el momento. ¿Dónde hacen nuestras rotaciones, nuestros estudiantes las rotaciones clínicas? Primer nivel, ¿verdad? Los EBAIS, que se llaman en Costa Rica, las clínicas periféricas, los hospitales clase A y también nuestros estudiantes rotan en hospitales especializados, ¿verdad? Por ejemplo, en la medicatura forense rotan ellos en varios hospitales, en la misma maternidad Carit, o sea, hospitales especializados de ciertas áreas, también ellos rotan. Y en los cursos desde tercero a quinto, tienen un 20, o constituyen en su nota un 20 o 30% la rotación clínica en su evaluación. El internado es meramente práctico y clínico, como ustedes ven, corresponde a un 80-90% de sus notas. Esta es, digamos, cómo se ha organizado el currículum de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica desde hace años y que ha cumplido hasta el momento y se ha evidenciado tanto nacional como internacionalmente la calidad de formación y la excelencia con que salen nuestros egresados. ¿Qué pasó en el momento que se suspendieron las rotaciones? O sea, en toda Latinoamérica, y eso he participado en varios foros, se suspendieron las rotaciones clínicas de los estudiantes de medicina. Y estos, para nosotros, los espacios de rotación clínica son insustituibles. O sea, eso es digámoslo así, una posición de todas las diferentes consejos y órganos que tienen nuestra Escuela de Medicina para tomar decisiones. O sea, las decisiones no llego yo y las tomo como directora o el rector, sino simplemente es que yo tengo que organizar y tomar las decisiones con mis consejos y con mi asamblea de escuela. Fue una gran preocupación el hecho de tener que los estudiantes salieran de los espacios clínicos, pero buscamos cómo organizarnos, ¿verdad? O sea, nosotros tuvimos varias sesiones y seguimos teniendo sesiones activas de cómo van los muchachos, cómo podemos organizar el estudiantado de tal manera que no tengan rezago, que es la gran preocupación de todos, que no tengan rezago, pero a la vez no podemos cerrar los ojos en que se tiene que mantener la formación y la excelencia que nosotros tenemos. Entonces, hemos tenido estos consejos y hemos decidido en conjunto a lo pleno la organización de tener la parte virtual de la parte teórica de la formación. Y esto se ha comunicado y siempre hemos estado en contacto con los estudiantes para explicarles y hacerlos ver también que los espacios clínicos no son de la Escuela de Medicina. Dependemos de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es la que en este país nos da los espacios para formación. Entonces, bueno, nosotros hemos desarrollado todo este componente teórico en plataformas virtuales. La Universidad de Costa Rica tiene una plataforma robusta y un programa que se llama METICS, sobre las cuales se montan todo el entorno virtual que se ha realizado durante este primer ciclo, que sí, fue realmente una carrera
porque no todos los cursos nuestros estaban virtualizados, o sea, el área clínica no nos habíamos contemplado jamás, o sea, muchos de los cursos no estaban virtualizados, muchas clases no estaban virtualizadas y tuvimos que tener espacio de 2 semanas para poder capacitar a los docentes y abrir los espacios en los departamentos clínicos de los hospitales para que los docentes nuestros, que son los que están atendiendo la pandemia, que están en esa primera línea, pues también tuvieran el espacio para capacitarse y para dar las clases en el ambiente hospitalario, ellos, y la parte virtual para los estudiantes. Al cierre del primer ciclo, que estamos terminando el primer semestre, pues nosotros utilizamos semestres, no cuatrimestres, los estudiantes terminan con un inconcluso. Y hemos hecho ver a los muchachos que la parte clínica nosotros no la podemos sustituir por nada. No se puede. O sea, realmente podemos tener estrategias didácticas, podemos hacer muchas cosas virtuales, pero el hecho de tener usted un paciente y hacer el examen físico, porque la historia clínica es sencilla de virtualizar, pero el examen físico, al estar con el paciente, ver las particularidades del paciente, esta no es factible, virtualizarla, para nuestro criterio. Y las otras estrategias, pues, ayudan, pero no se integra como tener un paciente de verdad. Hemos hecho análisis de estas horas prácticas clínicas que necesitan los estudiantes, y todo esto lo está haciendo y lo realiza el área clínica, que es la que forma y la que sabe que tiene que conocer un muchacho en los diferentes años de su formación y sobre todo también cómo tiene que salir nuestro interno formado. Al momento nosotros contemplamos una rotación extratemporal, o sea, terminaremos probablemente el segundo semestre y tendríamos que, a inicios del otro año, hacer todo lo que corresponde a las prácticas clínicas para completar la totalidad de horas que el grupo del área clínica indica o indicará que tienen que cumplir los muchachos. Esto es, digamos, cómo hemos enfrentado desde la Escuela de Medicina como un conjunto, como un todo, el tema de cómo continuar con nuestros semestres, previniendo o evitando el rezago de los estudiantes, ¿verdad? Porque es la gran preocupación, la formación y que también la afectación a los estudiantes de la Escuela de Medicina. Tal vez aquí, en la próxima, quiero darle las palabras al doctor Juan José Cordero para que explique más o menos cómo se ha desarrollado diferentes iniciativas dentro de nuestra Escuela de Medicina para sopesar toda esta situación de formación que estamos viviendo. Sí. Bueno, muy buenos días. Primero, agradecer a la organización de esta actividad y también agradecer a las personas que de diferentes partes del mundo están siguiendo esta transmisión. Yo nada más quiero recordar que el proceso de formación de un estudiante en medicina no solamente involucra un componente práctico, sino que el conocimiento médico está basado en muchos aristas, la parte empírica, filosófica, científica y justamente la lógica y la directa. Como decía la señora directora, en el Consejo de Coordinadores de los cursos se vio que independientemente de las estrategias o herramientas que se pudieran o no implementar, el espacio de rotación clínica era insustituible, como lo habíamos mencionado antes, y por tanto, como les decía antes la señora directora, los estudiantes están en este momento en una condición de inconcluso de sus cursos. ¿Qué otras iniciativas hemos tomado justamente para reforzar este proceso formativo virtual, que también es una nueva aventura, por decirlo de una forma, para nuestros estudiantes? Bueno, hemos estado desarrollando sesiones de discusiones de casos clínicos, principalmente con estudiantes de 5º año, pensando en su proceso de aplicación para el examen de internado, pero también hemos incluido a los estudiantes de 4º año que desean participar en estas sesiones de discusión de casos clínicos para que puedan pues interactuar con médicos del más alto nivel para la resolución de casos clínicos específicos. También se está trabajando con la sección de integración médica que tenemos en la Escuela de Medicina, donde dentro de esa sección de integración médica está el espacio de simulación. La sesión de integración médica ha desarrollado cerca de 60 prácticas simuladas, de diferentes niveles, desde prácticas técnicas hasta pacientes estandarizados. Sin embargo, estas actividades se han ido desarrollando de forma paralela y complementaria a los cursos que los estudiantes de medicina llevan.
Es decir, en ningún momento se han disminuido la cantidad de horas de rotación, ni se han sustituido los espacios de rotación, sino que estas actividades, como les decía, que son cerca de 60 prácticas distintas, que se llevan desde segundo año hasta último año de carrera, son complementarias. También hemos estado trabajando en un marco de cooperación internacional entre la Escuela de Medicina y la Universidad Autónoma de México para tratar de llevar a cabo procesos de estandarización de protocolos para prácticas virtuales. Hemos estado trabajando y ya nuestros estudiantes han participado en uno de estos simulacros de validación de pruebas virtuales para evaluación de contenido teórico práctico en la formación de los estudiantes de medicina. Y algo muy interesante también es que hemos trabajado en conjunto también con las personas de la Secretaría de Educación Médica de la UNAM en capacitación docente, porque si bien es cierto, estamos hablando de didáctica, también siempre hay que reforzar la parte evaluativa. Y en eso justamente la Escuela de Medicina ha hecho un esfuerzo enorme para hacer que nuestros docentes cada vez estén más capacitados, no solamente en cómo enseñar, sino finalmente también en cómo evaluar. Quisiéramos nada más concluir esta presentación de parte de la Universidad de Costa Rica haciendo reflexión de una cita, de una expresión que hizo el famoso Sir William Osler, el famoso médico canadiense, que nos pone a repensar un poco la forma en que debemos seguir enseñando medicina. Decía el famoso Osler que la medicina se aprende al lado de la cama y no en el salón de clase. No deje que sus concepciones de enfermedad vengan de palabras oídas en el salón de clase o leídas del libro. Vea. Y luego razone y compare y controle, pero vea primero. Y esta es una frase que fue recolectada en estos diarios bibliográficos de unos estudiantes de medicina que recibieron clases con el famoso Dr. Osler, que nos pone justamente a reflexionar sobre el tema del por qué hoy estamos aquí reunidos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias a la doctora Salazar y al doctor Cordero por estar con nosotros y compartir la posición de ustedes, muy valiosas todos. Yo sé que estamos sobre el tiempo y habíamos dicho que íbamos a terminar a esta hora y en virtud de la importancia que tiene, pues si algunos yo entendería que tienen sus agendas y tendrían que retirarse, pero sí quisiera compartir con ustedes algunas de las preguntas que han colocado en el chat. Voy a iniciar con los doctores de México, que creo que ya tienen por ahí las preguntas, pero son las siguientes. Doctor Vázquez y la doctora Yadira, la situación descrita se ha tenido siempre en la carrera de medicina porque los estudiantes se pierden de la universidad cuando ingresan a los hospitales. Se pierden, nos lo ponen entre comillas. Y es muy difícil que exista en las instituciones hospitalarias. La pregunta sería, ¿cuál podría ser una acción para ir resolviendo esta situación para la educación médica? Voy a compartir todas las preguntas y luego les doy la palabra a cada uno de ustedes. Para UNIBE, ¿cómo están sustituyendo las prácticas clínicas al pie de la cama del paciente? ¿Y qué quiere decir con semipresencial? Para la UCIMED, los escenarios clínicos de PPE se trabajan presencialmente o se hacen consultas por medio de telemedicina. Y la otra pregunta es, ¿los estudiantes están presencialmente en el espacio de simulación? Y para la Universidad de Costa Rica, ¿cuál es el plan de la Universidad de Costa Rica para los siguientes semestres con el fin de no atrasar la formación? En el sentido de que pareciera que no se podría extender, en el sentido que se podría extender esta situación por al menos 12 meses más. Y finalmente, ¿cuál ha sido la evaluación de los especialistas que han participado en los ESE? Entonces, vamos a empezar con los señores, con el señor y la señora de México, los doctores. Les doy la palabra a ustedes. Adelante. Gracias, doña Laura. La pregunta acerca de qué se puede hacer para que los estudiantes no se pierdan, los estudiantes de medicina cuando llegan a las unidades médicas no se pierdan, me parece que es fundamental. Yo creo que una de las cosas que podemos hacer es, en principio, ver a los pacientes desde una perspectiva diferente. Desde cuando se inauguró el Hospital General de México,
hace ya más de 100 años, en 1910, uno de los objetivos del hospital, aparte de dar atención médica, era la formación, y de manera explícita, en su acta constitutiva así está, se establecía que los pacientes que iban al Hospital General de México tenían que pagar su atención médica sirviendo a la formación de médicos. Esta perspectiva de los pacientes desde la educación médica ha prevalecido. Nosotros seguimos viendo ahora en México que a los pacientes no se les pide autorización para participar en procesos educativos. Ellos no saben que los está explorando, que los está interrogando o que los está interviniendo un estudiante. Ellos dan por hecho que cuando llegan al hospital los va a atender un médico. Hemos tenido mucha preocupación porque haya un código de ética de investigación clínica, y a los pacientes se les pide autorización, se les explica de qué se trata el protocolo, cuál es lo que se va a hacer, cuáles son las posibles consecuencias. Y hay no hay proyecto de investigación en ningún hospital que no pase por un comité de ética. Y sin embargo, para los procesos educativos no hay nada. Y estamos viendo nosotros, yo vuelvo a repetir lo que ya comenté, por las denuncias que llegan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que los pacientes siguen quejándose de que muchas veces tienen consecuencias de haber recibido atención médica de un estudiante que no fue supervisado. Y él ni siquiera estaba enterado de que era, o ni siquiera está enterado, fue la comisión con la investigación del caso que se dio cuenta que atendió al paciente fue un estudiante. Entonces me parece que ese es un punto fundamental, además de muchos otros que ya no voy a mencionar para no alargarme, pero la ética de la educación médica me parece que es algo que tenemos que empezar a trabajar, a desarrollar, y todo paciente que llegue a un hospital debe de autorizar participar en procesos educativos, así como lo hace para participar en procesos de investigación. Ese sería un punto y me parece que es fundamental. Doctor, yo le dije a usted que justamente, no sé si la doctora Yanira quisiera agregar algo, que lo valioso de estos conversatorios es que nos da pie para otros temas que son fundamentales. Usted ya tocó el tema de los códigos de ética, entonces, pues agradecerle. La doctora Yanira, no sé si quisiera aportar algo más. Sí, muy breve, nada más para comentarles que de los resultados que nosotros tuvimos de los internos, en la encuesta de este año fue muy diferente, o aumentó el sentirse más apoyados, con mayor atención, y que bueno, definitivamente esa desvinculación que hay para cuando ellos están en el hospital, el que se haya hecho uso de tecnologías para estar cerca, para apoyarlos, para dotarles de material, fueron 2 meses los que aquí en Zacatecas estuvieron fuera de hospital, pero que las autoridades, profesores y también los jefes de enseñanza de los hospitales estuvieron pendientes de mandarles materiales, de enviarles casos clínicos, de estar cerca de ellos, y eso se evidenció en los resultados de la encuesta. Entonces nos deja ver que a lo mejor estrategias que se llevaron a cabo ante esta situación epidemiológica pudieran también implementarse y utilizarse de manera regular en otros momentos. Decía la doctora Lisbeth, y esto se me hizo muy interesante, definitivamente el tener al paciente en vivo, eso no se va a poder llevar a cabo de manera virtual, pero hay elementos que, por ejemplo, estaban viendo aquí cómo hacer un examen profesional con los médicos que ya egresaban y que si lo iban a hacer de manera virtual. Entonces, Zacatecas retrasó o pospuso los exámenes profesionales porque definitivamente los tienen que evaluar ante o al lado del paciente. Sí, nada más esto de que tal vez esta experiencia con el uso de herramientas digitales
que fue de manera algunas fortuita, que se puedan utilizar de manera regular en otros momentos. Gracias. Muchas gracias, doctora. El doctor Blanco, le cedo la palabra para que responda a las preguntas, que sé que también las tiene ahí a mano. Adelante, doctor. Doctor, tiene el micrófono apagado. Es la primera pregunta que tenía que ver con el entorno de la enseñanza al pie del paciente. Creo que la oportunidad que hemos tenido a la hora de atender esta situación tan inédita del COVID-19, como yo lo explicaba en la diapositiva, ese binomio de la carrera de medicina y esta pandemia, no viene a sustituir o a eliminar la enseñanza al pie del paciente o al lado del paciente. Estamos hablando de incorporar nuevas tecnologías, incorporar nuevas metodologías, innovar. Que hay limitaciones, siempre las van a existir, siempre hay limitaciones, hay oportunidades, por supuesto. Si no, no hubiésemos tenido o pasado de un expediente en papel a un expediente digital, por ejemplo, cosas así. Nos permite explorar sin abandonar la práctica tradicional de la enseñanza. Yo creo que en ese aspecto, la telemedicina, el paciente real también supervisado. Nosotros en el caso de UNIBE, pues al contar con un hospital afiliado, como es el Hospital UNIBE, contamos con un flujo de casos clínicos, de pacientes, etcétera. Aquí en Costa Rica, lo comentaba antes el expositor mexicano, aquí en Costa Rica tenemos la ley 8239 que nos obliga al consentimiento informado para la enseñanza de la medicina y todo el entorno que tiene que ver con el campo clínico, que tenemos que respetarlo ya sea en la práctica pública, en el sector público o en el sector privado como tal. Entonces yo creo que no se viene a sustituir ni a eliminar en ningún momento la enseñanza al pie de la cama del paciente. Yo creo que venimos a innovar un poco con nuevas herramientas y complementar un poco el proceso. Recordemos que no estamos en un periodo normal, no estamos en una situación que sea regular, sino que estamos atendiendo una situación inédita definitivamente. Luego, con la otra pregunta que tiene que ver con semipresencialidad, la semipresencialidad tiene que ver con las instrucciones precisamente sanitarias con respecto al aforo, la capacidad de los salones y de los espacios educativos. Entonces, hay personas que van a tener en el proceso de la enseñanza que tienen que estar en un grupo llevando la parte digital, la parte virtual, para luego asistir a la parte presencial. No podemos hacer aglomeraciones de estudiantes, todos van a tener que pasar por lo mismo, pero unos van a tener que estar presentes en un momento determinado en un aforo más pequeño, 50% o menos, mientras que otros van a estar en un espacio virtual, pero todos tienen que pasar por el mismo proceso. Aquí además estamos siempre atendiendo las instituciones del Ministerio de Salud, entonces somos muy dependientes y muy cumplidos con respecto a lo que nos indican en el sentido del riesgo en temas de capacidad instalada. Esas serían, digamos, mis respuestas a las dos preguntas. Muchas gracias y les agradezco además que se hayan mantenido. Les vamos a robar unos minutitos más para que el resto de las universidades puedan responder. Le doy la palabra al doctor Siri para que responda y finalizaríamos con la Universidad de Costa Rica. Bueno, muchas gracias. Ustedes vieron que yo me enfoqué en las PPE, que es, digamos, el programa que ha tomado fuerza en la Escuela de Medicina, pero igualmente las otras carreras, las actividades presenciales de adquisición de destreza, como son los laboratorios, se han retomado y se han cumplido y han finalizado ese tipo de actividades. Igual en medicina también se retomó en el momento que se nos dio la autorización la disección cadavérica en el caso de anatomía, que es una actividad netamente presencial. Las PPE definitivamente son presenciales físicamente. Acordar que en medicina no podemos hablar de una virtualidad, sino que tiene que siempre está ligado a la modalidad presencial, ya sea con apoyo de herramientas tecnológicas o en este caso de las PPE con una presencialidad física, respetando el aforo y obviamente con los permisos correspondientes para poder hacerlo, tanto en PPE como en laboratorios, etcétera, en todos los procesos. Igualmente estamos siendo auditados para poder verificar que las condiciones de seguridad se cumplan, en el caso de seguridad a los mismos estudiantes o de seguridad a los docentes, haciendo el distanciamiento social, el uso
de los protocolos, de diferentes protocolos que se han establecido para conducir a la prevención de la transmisión de la enfermedad. Entonces, no hay discusión con respecto a presencialidad. En UCIMED es presencial. Muchas gracias, doctor Siri. Y finalizamos con doña Liz y el doctor Cordero de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Laura. Bueno, en relación a las preguntas, en el plan, para no atrasar la formación, aquí tal vez me gustaría indicar que nuestros semestres en el área clínica contemplan 20 semanas. Nuestra proyección es que si todo esto continúa así, vamos a disminuir los semestres a 16 semanas y tendríamos ahí un espacio bastante que ya lo estamos considerando para que los muchachos puedan ajustarse según lo que dicte los compañeros del área clínica, todo lo que deben aprender. En relación a una pregunta que por ahí aparece sobre el paciente estandarizado y demás, yo quisiera decir, bueno, yo tengo 2 carreras, yo soy médico y también soy microbióloga y tengo especialidades y maestrías y un doctorado en Alemania. Creo que esa visión me hace tener una integración de la formación bastante amplia, por decirlo así. Y para mí, la parte de simulación y paciente estandarizado, y siempre lo que he dicho y lo que he aprendido también con la gente del mismo México y de Chile, sirve muy bien para desarrollar habilidades, destrezas en los estudiantes y fortalecer todo lo que corresponde a las habilidades blandas. Pero todo lo que es del examen, o sea, que nos puede ayudar en historia clínica, en muchos aspectos importantes. El tema de los ECO y de los exámenes estandarizados, que también hemos tenido acceso con la gente de Perú, que han ayudado también gente de México a formarlos y todo lo demás, son muy importantes, pero ya tenemos un producto formado, un egresado formado. Y lo que vamos a ver es cómo van a ir desarrollando, cómo están realmente en ciertos aspectos que se interesa fortalecer. Pero lo que es formación, la formación en sí, el paciente es necesario. Es necesario, ¿por qué? Porque un paciente estandarizado para palparlo, para sentir masas, para hacer tactos, o sea, todas esas cosas que es la riqueza de la práctica clínica y que bueno, sí, a veces cuando uno rotó, hizo su internado, puede estar expuesto a algunos que otros compañeros no estuvo expuesto, pero uno por lo menos tuvo el acceso o tuvo también el que le dicen, mira, yo vi tal cosa en tal paciente, entonces puede uno acceder al hospital o al paciente y verlo, aunque no estemos en el mismo hospital, de alguna manera se tiene esa facilidad. Entonces yo considero que, si bien es cierto, todas estas nuevas innovaciones que se están desarrollando en el país y que las aplaudo y que considero que son importantes, son parte, pero no es la formación total del médico. El médico de nosotros necesita la rotación clínica, o sea, es una responsabilidad para nosotros, por lo menos Escuela de Medicina, Universidad de Costa Rica, que el egresado salga bien, porque son los médicos que nos van a atender en el futuro. Así que queremos que sean buenos médicos y bien formados, porque no, imagínense qué trágico sería que nos toque a alguien que no sepa muchas cosas que se necesitan en el área de formación y el médico que va a estar frente a nosotros. Muchas gracias, de verdad, un gusto de verlos a todos. Doctor Vázquez, de verdad, un gusto verlo, que sea por este medio, porque tenemos los mejores recuerdos suyos y siempre está invitado en su casa, la Escuela de Medicina de la UCR. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, realmente yo quiero agradecerles, hicimos al final como un sprint, pero bueno, yo creo que es bueno que sintamos que nos hace falta tiempo. De parte del SINAES, yo quiero reiterarles que estos conversatorios lo que pretenden es justamente contribuir a la discusión académica, a construir propuestas, que yo creo que sería muy interesante que pudiéramos tener un espacio a propósito de lo que decía el doctor Vázquez y la doctora Deyanira, cómo deberíamos de pensarnos estos protocolos y que finalmente pudiéramos hacer un compartir de buenas prácticas. Yo quiero recordarles que siempre hacemos una evaluación y se les está compartiendo en el enlace para que por favor nos hagan una evaluación. Quiero profundamente agradecerles a los señores de México que nos están acompañando, a cada una de las universidades que están haciendo, pues obviamente, su mejor esfuerzo para enfrentar esta situación que además nos pone, por supuesto, en alerta, y me parece que además se han expuesto claramente cada uno de sus posiciones. Quiero agradecerle también al equipo
del SINAES. Como lo dije al principio, siempre nos pasan cosas, ¿verdad? Pues hoy no ladró mucho mi perrito, pero siempre pasa alguna cosilla por ahí. Agradecerles a todas las personas que se unieron, porque tenemos personas de Guatemala, de España, de Colombia, de Uruguay y por supuesto nuestros hermanos mexicanos. Por favor, que todos se cuiden, y finalmente quiero hacerles una invitación que es muy interesante también, es sobre el tema de educación inclusiva. Es la educación inclusiva en entornos de aprendizajes virtuales. Todas las universidades debemos de atender el tema de necesidades educativas especiales, no estamos exentos de eso, tenemos que hacerlo de la mejor manera. Así que bueno, yo de verdad quiero agradecerles muchísimo, que pasen una bonita tarde y pues nos estamos viendo. El conversatorio va a estar colgado en el canal YouTube de SINAES. Muchísimas gracias, de verdad, y muchos cariños para todos. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Hasta luego. A cuidarse mucho. A cuidarse, efectivamente. Muchas gracias.